Hola, yo soy el doctor Mario Córdoba. Esto es parte de nuestro curso de estadística básica. Hasta ahora, durante el curso ya hemos discutido cuáles son las reglas básicas de probabilidad. Hemos discutido los diferentes tipos de variables que pueden existir dentro del espectro de las estadísticas. Particularmente se dividen en dos familias, que son cuáles, que son las variables que se conocen como discretas y las variables que son continuas. Ya el tema de las variables discretas la hemos discutido. Lo que nos toca entonces en el día de hoy es hablar un poco de las variables que son de naturaleza continua hay una gama amplia de variables que caen bajo esa categoría de variables continuas. En particular, la que nos interesa en el día de hoy es la que se conoce como la distribución normal, que es por mucho la distribución más famosa dentro del campo de las estadísticas, la más importante, la que más se espera que usted conozca, aparte de las otras que se han quedado sin discutir y las que ya hemos discutido anteriormente. Así que lo que nos vamos a enfocar en este capítulo, en esta lección, es específicamente en lo que se conoce como la variable con una distribución normal, que corresponde al capítulo 6 del libro de texto. En este capítulo, en esta lección, ¿qué es lo que yo espero que ustedes puedan aprender? Número uno, poder computar, cuando haga falta, las probabilidades de una variable asumir algún valor que siga una distribución normal. Cómo se usa la distribución normal para resolver problemas en el ambiente empresarial. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Especialmente uno lo vamos a discutir largo y tendido para que lo veamos en detalle, para que puedan ustedes recrear los procedimientos una vez hagan falta. Y entonces cómo usar la probabilidad normal o la manera de uno poder hacer gráficas correspondientes a una probabilidad normal para determinar si unos datos que uno está observando, si yo recopilo una muestra de algún sitio, cómo yo poder darme cuenta si esa muestra corresponde a una variable que sigue una distribución normal o no. ¿Verdad? Eso es lo que se conoce normalmente como test for normality, ¿no? Verificar si una variable es normal o no a través de una muestra que yo pueda sacar de esa población que corresponde a esa variable. Bueno, ¿qué cosa es una variable continua? Ya hemos hablado de las variables discretas, ahora vamos a hablar de las variables continuas, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vamos a repetir un poquito, a repasar un poco. Una variable continua es una variable que puede asumir cualquier valor dentro de un espectro, dentro de un continuo. Así que básicamente el número de valores que puede asumir esa variable es infinito. Ya hemos mencionado anteriormente que las variables continuas por lo general corresponden a algún tipo de medición, a diferencia de las variables discretas que usualmente se asocian con algún tipo de conteo, ¿no? Cuando hablo de medición puedo referirme al peso de algo, a la temperatura de algo, la longitud de algo, el volumen de algo, el tiempo que tarda hacer algo, eh, quizás algún tipo de medición de inteligencia o de actitud que uno quiera medir. Después que uno esté utilizando un espectro que sea continuo, en otras palabras, que pueda asumir cualquier valor dentro de un rango, ¿verdad? Pues entonces lo podemos considerar como una variable continua. Estas variables potencialmente pueden asumir cualquier valor dentro de los límites, ¿verdad?, que yo imponga a esa variable, y solamente voy a estar limitado por mi habilidad de medir lo que estoy midiendo. Por ejemplo, digamos que estamos en los Juegos Olímpicos, estamos midiendo cuánto tardan los corredores en correr los 100 metros planos, ¿verdad?, por poner un ejemplo. El tiempo que tarda un corredor en correr los 100 metros planos, eso es una variable continua. Lo que pasa es que cuando uno lo va a medir, usualmente, típicamente, uno lo puede medir hasta la centésima más cercana, centésima de segundo. Así que usualmente cuando se miden los tiempos de los corredores se miden a 2 lugares decimales, pero no es porque la variable solamente tenga 2 lugares decimales, sino que simplemente solamente lo podemos medir a 2 lugares decimales. Técnicamente es una variable continua, pero si usted lo redondea todo a 2 variables decimales, podemos considerarlo entonces como si fuera una variable discreta, ¿no? Pero en el fondo es una variable continua. Hay diferentes tipos de probabilidades, de distribuciones de variables que son continuas, unas más famosas que otras. Aquí tenemos ejemplos de las 3 más conocidas. Está la variable con distribución uniforme, que es la del centro. Una distribución uniforme lo que quiere decir es que cualquier valor
de esa variable dentro de sus límites, ¿verdad? Tiene la misma probabilidad de ocurrir, la misma probabilidad de salir. Por otro lado está la variable exponencial con distribución exponencial, donde los valores más bajos pues tienen más probabilidad de salir que los valores más altos. Por eso es que la gráfica es básicamente descendiente, como pueden ver en la gráfica de la derecha. La que nos interesa en el día de hoy es la de la izquierda, que es lo que se conoce como una variable con distribución normal. La distribución normal es famosísima, es bien reconocible, solamente con mirar la gráfica ya uno se da cuenta de qué tipo de variable es. Esto es lo que se conoce como una forma de campana. ¿Por qué? Porque tiene forma de campana. Hay varias distribuciones que tienen similarmente forma de campana, pero la forma de campana usualmente se asocia con la distribución normal. Así que bueno, muchas veces pues ya presume tan pronto de una campana que es normal la variable, aunque lo sea o lo deje de ser. Ok, ¿qué características tiene la distribución normal? La gráfica, que la pueden ver a la derecha, como ya les he mencionado anteriormente, tiene una forma de campana. La gráfica es simétrica, eso es importantísimo. Lo que quiere decir es que el lado derecho de la campana es una imagen de espejo, ¿verdad?, de la parte izquierda de la campana. Lo que ocurre a la derecha es lo mismo que lo que ocurre a la izquierda. Eso es bien importante poderlo reconocer, que es simétrica, y eso me permite hacer un montón de malabares matemáticos que no podría hacer si no fuera simétrica, ¿no? En este caso, lo que queremos decir con eso es que no hay ningún tipo de skewness, ¿verdad? No hay ningún tipo de deformidad en la forma de la campana. Otra característica importante que tiene la distribución normal es que la media, la mediana y la moda, como ustedes podrán recordar, son tres medidas de centralidad de la variable, ¿verdad? Eso fue un material que ya cubrimos para el primer examen. Son iguales las tres, ¿ok? La media, la mediana y la moda son iguales. En un mundo perfecto, ¿verdad? En una distribución normal, las tres cosas son las mismas. Eso no ocurre con la distribución exponencial, eso no ocurre con la distribución uniforme, sí ocurre con la distribución normal. Básicamente, cuando usted ve la campana, la cima de la campana, el punto más alto, que resulta que está justo en el medio de la campana, el valor de X que corresponde a la puntita de la campana de arriba, ese es el valor que corresponde con la media, con la mediana y con la moda, como pueden ver en el lado derecho. La localización, como ya les dije, del pico de la campana está justo en la media, que es mu. Qué tan ancha o qué tan angosta sea la campana, eso se va a ver determinado por su desviación estándar, sigma. En este caso, si sigma es un número grande, el efecto que esto tiene en la campana es que va a ser entonces más ancha, o sea, el spread va a ser más ancho, y ya al ser más ancha, pues entonces va a ser más bajita. Si el sigma tuviera un valor más pequeño, pues entonces la campana se encoge en el sentido de que se hace más angosta, y entonces el pico de la campana se hace más alto para compensar. Vamos a ver ahorita ya mismo por qué esto es así. En teoría, el range de valores posibles que puede tener una variable con una distribución normal es básicamente cualquier número, desde negativo infinito hasta positivo infinito, en teoría. En la práctica eso no va a ser así, pero en teoría uno presume ya de entrada que ese es el caso, así que básicamente lo que queremos decir es que una variable que tiene una distribución normal prácticamente puede asumir cualquier valor, positivo o negativo, whatever, es posible, ¿vale? Así que no tiene ningún tipo de limitación a diferencia de otros tipos de distribuciones. La distribución normal, ¿qué pasa si yo cambio mu, que es la media? Si la mu yo le digo, ay, miren, ¿saben qué? La mu no era 50, ahora es 60. El efecto que eso tiene sobre la campana es que entonces la mueve, ¿verdad? La campana se corre 10 unidades entonces más para el lado, se mueve un poquito, porque el tope de la campana, el centro de la campana, siempre tiene que estar sobre mu. Así que si mu cambia, la forma de la campana no cambia, pero la localización de la campana se mueve un poquito entonces para la derecha. Si yo digo que la mu es más alta, y si la mu es más baja, pues entonces la campana se mueve hacia la izquierda. Así que la mu va a determinar dónde que va a estar localizada la campana, qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha va a estar localizada. Por otro lado,
tengo entonces sigma. Sigma es la que me dice qué tan ancha va a ser la campana. Las patitas de la campana siempre van a ir desde negativo infinito hasta positivo infinito, pero la forma puede ser más angostita o puede ser más anchita, ¿verdad? Mientras más grande es sigma, más ancha es la campana, más gordita, ¿no? Va a ser la campana. Mientras más pequeña sea sigma, pues entonces más flaquita va a ser la campana y más alta va a ser entonces. A su vez, para compensar una cosa con la otra. Aquí tenemos varios ejemplos de diferentes campanas. Hay 3 campanas aquí, ¿verdad? Son las 3. Las 3 van a seguir una distribución normal. Como ustedes pueden ver, la campana A, o sea, la distribución normal A, que es la entrecortada, y la B, que es la roja, como tienen el pico en el mismo valor, lo que decimos entonces que tienen la misma media. La mío es la mía, porque la mío es la que determina dónde es que está la cima de la campana. ¿Okay? Así que ya de verla, yo me doy cuenta de que A y B son 2 distribuciones normales distintas, pero las 2 tienen la misma media, la misma mu, y recuerden que la media es igual que la mediana, que es igual que la moda. Así que la media, la moda y la mediana son iguales, pero como no tienen la misma forma, porque noten que la campana B es más flaquita que la campana A. Yo digo entonces, ok, la B tiene la misma mu que la A, pero la sigma, que es la desviación estándar de la B, va a ser menor que la sigma de la desviación estándar de la A. ¿Verdad? Eso es una característica que yo me puedo dar cuenta rápido. Por otro lado, observen la campana C correspondiente a la variable C. Noten que la C está como que movida para la derecha, ¿verdad? Se ve igualita que la A, pero movida para la derecha. ¿A qué conclusión? En términos de forma, tiene la misma anchura, si lo queremos llamar así, que la A, pero no tiene la misma cima que la A. La relación que tenemos entonces en este caso es que yo puedo decir que la C y la A tienen la misma desviación estándar, porque es la que determina qué tan gordita es la campana, pero no tienen la misma mu. Yo de verlo me doy cuenta que la C tiene una mu más alta que la A porque está a la derecha, pero la sigma de la C es igual que la sigma de la A porque las dos son igual de anchas. Espero que se den cuenta de esto. Si yo voy a comparar la B con la C, yo puedo decir entonces, ok, la C tiene una mu más alta que la B porque está a la derecha de la punta. Y por otro lado también yo puedo decir que la sigma de la C es mayor, más alta, que la sigma de la B. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que la campana de la C es más gordita que la campana de la B. Así que en ese caso yo me doy cuenta de que la sigma, que es la que determina qué tan gordita es una campana, es mayor. Así que yo nada más que de ver la forma puedo llegar a algunas conclusiones, por lo menos a priori, sobre qué es lo que está pasando con una campana versus la otra, aun si yo no tengo acceso a la mu específica o a la sigma específica de las 3 distribuciones distintas. Yo de vista nada más me doy cuenta de que las 3 son normales y puedo llegar a ciertas, ¿verdad?, conclusiones preliminares sobre cómo se están comportando la mu y la sigma de cada una de las 3 distribuciones. Esta fórmula que ven en esta pantalla es lo que se conoce como la función de densidad de la distribución normal. Esta es la función que da pie a la forma de campana. Si usted pone esto en una computadora y decide graficar, ¿verdad?, la función f con respecto a la variable x, le va a salir entonces la forma de campana. Esto es una función que no vamos a utilizar en la clase. No va a calcular nada con ella porque la verdad que no significa mucho, pero lo que quería era que se dieran cuenta de que la forma de campana viene de esta fórmula que corresponde con la función de densidad. Francamente, la función de densidad no tiene mucho uso, no se calcula mucho para hacer nada en particular necesariamente. Lo que me interesa más bien es la función de cumulativa, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que quería era que por lo menos la vieran, para que sepan de dónde es que viene, por qué es que tiene esta forma de campana, la distribución, porque proviene de esta función de densidad. Hay muchos tipos de distribuciones normales, porque recuerden que con cada combinación de mu y sigma, usted va a tener una distribución normal distinta, ¿verdad? Va a tener una campana distinta, dependiendo de cuánto es el valor de mu,
¿Cuánto es el valor de sigma? Vamos a tener una X distinta, vamos a tener una distribución distinta, todas ellas van a corresponder a una distribución normal, pero que la forma de la campana, la localización de la campana, va a depender de los valores específicos de mu y sigma. Dentro de toda esa cartera de posibilidades, lo que quiero que se den cuenta es que hay una distribución con su gráfica que tiene un valor especial, que es bien útil para los estadísticos, es bien necesaria para los estadísticos, que es lo que en estadística se le conoce como la distribución normal estándar o estandarizada. O sea, hay una distribución normal que es ¿verdad? Como el poster child de todas las distribuciones normales, es la típica, es la que más se utiliza, tiene una particular importancia, ya mismo vamos a ver por qué, es lo que se conoce como la distribución normal estandarizada o estándar. ¿Cuál es la distribución normal estándar? Es una distribución normal que tiene una media de 0 y una distribución estándar de 1. 0 y 1 son los valores más estándares que puede asumir cualquier parámetro de mu y sigma. Así que cuando una variable tiene una distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1, se le conoce entonces como una distribución normal estandarizada o estándar. El hecho de que la distribución sea normal, de nuevo, no quiere decir que la media y la varianza tengan que ser esto. Puede ser cualquier cosa. La media puede ser cualquier cosa, positivo o negativo. Sigma puede ser cualquier cosa siempre que sea positivo, porque recuerden que la distribución estándar no puede ser negativa. Pero con esa limitación puede ser prácticamente cualquier cosa. Pero en particular, cuando tiene una media de 0 y tiene una desviación estándar de 1, se le conoce entonces como la distribución normal estándar. Y típicamente, en vez de llamarla X a la variable, esto se asocia con una letra distinta que es la letra Z. Así que cuando decimos que mi variable es Z, en vez de X, cuando uno utiliza Z, pues uno usualmente a lo que uno se refiere es que está bregando con una variable con una distribución estándar, normal estándar. ¿Cuál es la importancia de la distribución normal estándar? Es que hay ciertos trucos matemáticos que puedo yo hacer con la distribución estándar que no se puede hacer con la distribución normal de otro tipo. Por eso es que uno pues le gusta bregar con la estándar a diferencia de todos los demás tipos de distribuciones normales. Van a ver por qué ya mismo. Lo lindo que tiene la distribución estándar es que no importa cuál distribución normal usted tenga, independientemente de cuánto es mu, independientemente de cuánto es sigma, esa variable normal X, usted la puede transformar, usted la puede buscar un equivalente, vamos a ponerlo así, en la distribución normal estándar. En otras palabras, si una variable tiene una distribución normal, yo la puedo estandarizar, o sea, yo la puedo convertir mediante una transformación a una variable estándar, normal estándar. ¿Cómo es que puedo entonces traducir la X a Z y traducir la Z a X? Yo lo logro a través de esta formulita que tenemos aquí, que nos dice que Z es igual a X menos mu dividido entre sigma. ¿Okay? Esta es una fórmula que es súper importante, la vamos a utilizar en lo que nos resta del curso y la van a utilizar cuando tomen la segunda parte de estadísticas, así que más le vale que se la vayan aprendiendo desde ahora. Si X tiene una distribución normal, entonces Z, usando esta transformación, va a tener una distribución normal estándar, o sea, con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Siempre, siempre, siempre. Si X es estándar y yo calculo Z usando esta fórmula, Z también va a ser estándar. No solamente va a ser estándar, sino que va a ser un estándar, una distribución normal estándar. De nuevo, si X es normal, Z, calculándola con esta fórmula, va a ser normal también y en adición va a ser normal estándar. Que podemos hacer unos truquitos aparte con la distribución normal estándar que son más complicados de hacer con una distribución de X que sería una normal común y corriente. ¿Okay? Como ya les dije, la distribución normal estándar se conoce como la distribución de Z, la variable que uno utiliza usualmente es Z, la media es 0, la desviación estándar es 1. Cuando vamos a hacer la gráfica usando la función de densidad,
Sorpresa, sorpresa, sigue siendo una campana porque todas las distribuciones normales son de campana. Está centralizada alrededor de 0, o sea, la cima de la campana está ubicada exactamente sobre 0. ¿Por qué? Porque la media es 0. Noten que Z sigue siendo una normal, así que Z puede asumir prácticamente cualquier valor positivo o negativo. Si es positivo, entonces está en el lado derecho de la campana. Si es negativo, está entonces en el lado izquierdo de la campana. Pero sigue siendo campana, como siempre. La función de densidad de la distribución normal estándar es la misma que vimos hace como 5 o 6 slides atrás. Lo único que esto es lo que ocurre cuando la mu es 0 y la sigma es 1. La función de densidad de una distribución normal se convierte en esta distribución que tenemos aquí en verde de nuevo. No lo vamos a utilizar tampoco. Es para que la vean, por lo menos para que sepan de dónde es que viene la campana de la distribución normal estándar. Vamos a ver un ejemplo. Si yo sé que una variable x está distribuida de forma normal, que tiene una media de 100 y una desviación estándar de 50, su equivalente, y digamos que de ahí saco yo una observación de esa población, y esa observación tiene un valor de 200. Ese 200 en la distribución estándar con media de 100 y desviación estándar de 50, ¿a cuánto equivale eso? Si lo fuéramos a convertir a una distribución normal estándar, pues simplemente usamos la fórmula. El valor de x sería 200, el valor de mu, yo sé que es 100, el valor de sigma, yo sé que es 50. Haciendo todos mis cálculos me da igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x es 200, z es 2, el equivalente. En z es 2. El valor de 200 en la distribución normal original equivale al valor de 2 en una distribución normal estándar. O sea, básicamente estamos hablando de la misma cosa. En otras palabras, el valor de x igual a 200 está a 2 desviaciones estándar por encima del valor de la media de 100. ¿Verdad? O sea, z básicamente se calcula en términos de desviaciones estándar, ¿verdad? Diferenciado de la media. Esto es un ejercicio sencillo para uno poder aprender y se acostumbrando a la idea de convertir valores de x a valores de z. Si por otro lado yo tengo el valor de z y lo quiero convertir a x, uso exactamente la misma fórmula. Lo único que tengo que hacer entonces es despejar por x y así yo puedo obtener entonces el valor de x. Si puedo ir para adelante y para atrás. Puedo sacar la z usando x o puedo usar la x usando z. Cuando vamos a comparar, básicamente la campana es la misma, son equivalentes. Lo único que cambia es la escala, ¿verdad? Y la localización. Si yo estoy bregando con una campana de x, donde la media es 100 y la desviación estándar es de 50, pues entonces uso la campana porque sigue siendo normal. Así que tengo una campana. Lo único que entonces el pico de la campana va a estar localizado en 100 porque esa es la media. Y la desviación estándar va a ser 50. Si por otro lado yo uso otra campana distinta, que sería la campana de z, y yo pongo entonces que el valor del pico de la campana es 0, porque después de todo la media de z es 0, y yo sé que la media de z es 1, a lo que nos referimos entonces que el valor de 200 en una campana de x equivale, está en el mismo sitio, que el valor de 2.0 en una campana de z. O sea que calcular probabilidades en una campana es lo mismo que calcular probabilidades en la otra campana. En otras palabras, cuando voy a calcular probabilidades, yo podría decidir calcular mi probabilidad en una campana de z en vez de calcular mi probabilidad en una campana de x. ¿Cómo es que se calcula eso? Vamos a verlo ya mismo. Pero lo que quería por ahora es que irlos acostumbrando a la idea de que cuando voy a calcular probabilidades, que lo voy a calcular utilizando la campana, vamos a ver ya mismo cómo, no necesito necesariamente tener la campana correspondiente a esa x en particular con esa distribución normal en particular, sino que lo que puedo hacer es que lo convierto en la variable de z y entonces uso la campana de z y calculo mis probabilidades en la campana de z, porque son equivalentes en ese sentido. Okay. ¿Cómo yo puedo medir una probabilidad?
Ok, sorpresa número 1. Se calcula bien diferente de la manera que uno calcula probabilidades discretas, de variables discretas. Como ya hemos visto anteriormente cuando estábamos hablando de variables discretas, de la manera en que uno calcula probabilidades en una variable discreta, era como. Si yo le digo cuál es la probabilidad que x esté entre 5 y 10, por ejemplo, pues usted calcula la probabilidad de que x sea igual a 5 y la probabilidad de que x sea igual a 6, que sea igual a 7, que sea igual a 8, que sea igual a 9, que sea igual a 10, y entonces las sumo todas. Esa es la manera en que yo puedo calcular la probabilidad de que x esté entre 5 y 10. ¿Verdad? Aquí no. Aquí la primera realidad que me tengo que dar cuenta es que la probabilidad de que x sea igual a un valor en particular siempre va a ser 0. La probabilidad de que x sea igual a un valor, cualquier valor, el que sea, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay un número infinito de valores posibles que puede asumir la variable. Y si tiene un número infinito de valores que puede asumir la variable, la probabilidad de que asuma un valor en específico va a ser 0. Eso no quiere decir que el evento sea imposible. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que ese evento ocurra es microscópicamente pequeña, ¿verdad? A diferencia de la variable discreta, en donde cuando la probabilidad de que una variable tenga un valor sea 0, eso sí significa que es imposible que ese valor se dé. Pero eso ocurre con las variables discretas. Con las variables continuas, la probabilidad de que x sea igual a un valor en particular siempre va a ser 0. Eso no quiere decir necesariamente que vaya a ser imposible que asuma ese valor en particular. Así que básicamente cuando yo busco probabilidades, yo no estoy buscando la probabilidad de que x sea igual a algo, sino que usualmente uno lo que busca es la probabilidad de que x esté en un range en particular. ¿Verdad? Eso es como uno lo busca usualmente, de que x sea mayor de tanto, o que x sea menor de tanto, o que x esté entre tanto y tanto. Eso sí yo lo puedo buscar cuando x tiene una distribución continua, pero que quede claro, para repetir, si yo le pregunto a usted cuál es la probabilidad de que x sea igual a tanto, usted me pone 0, no hay que calcularlo, usted sabe que es 0, siempre y cuando la variable sea continua. Si es continua, la probabilidad de que x sea igual a algo es 0, de entrada. Lo único que de verdad vale la pena calcular es la probabilidad de que x esté en un range en particular, que esté entre tanto y tanto. Pues eso sí, es una cosa que vale la pena calcular. Y como corolario a ese teorema, si lo queremos llamar así, noten que entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a y menor o igual a b es lo mismo que la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que a o estrictamente menor que b. ¿Por qué? Porque cuando la variable es continua, mayor o igual es lo mismo que mayor, porque la probabilidad de que sea igual es 0, así que le pongamos el igual o no hace diferencia, el número que va a salir va a ser igual, va a ser el mismo. Así que, de nuevo, la probabilidad de que x sea mayor o igual a tanto, o menor o igual a tanto, es lo mismo que si yo calculara cuál es la probabilidad de que x sea mayor que tanto, o menor que tanto. No hace diferencia si es mayor o igual. Cuando la distribución es discreta sí hace diferencia, enorme. Pero cuando la distribución es continua, no hace diferencia, el número que va a salir va a ser igual. Así que no hace diferencia si yo uso mayor que o uso mayor o igual que. Cuando estamos hablando, de nuevo, de una distribución continua. Una característica interesante cuando la variable es estándar, bueno, funciona con normal en general. De la manera en que yo voy a calcular una probabilidad de que x esté dentro de un range es simplemente buscando el área bajo la curva que está dentro de ese range. Pero antes de hacer eso, todavía no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ya mismo. Vamos a ver un ejemplo en detalle ahorita. Es darme cuenta de que el área bajo la curva de la campana completa, de punta a punta, que recuerden que las puntas son negativo infinito hasta positivo infinito, básicamente todos los valores posibles, ¿no? El área bajo la curva de la campana completa, de punta a punta, siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Por eso es que cuando yo digo que el valor de sigma es grande, entonces la gráfica va a ser más gordita, ¿verdad? El spread va a ser mayor,
pero tiene que ser más chatita para que el área bajo la curva dentro de esa campana siga siendo 1. Si yo hago que la campana sea más angosta, más flaquita, pues entonces la tengo que hacer más alta para que de nuevo el área bajo la curva siga siendo 1. No importa cuánto es mu, no importa cuánto es sigma, el área bajo la curva siempre tiene que ser igual a 1. Y eso funciona para cualquier distribución normal y funciona para la distribución normal estándar, porque la distribución normal estándar sigue siendo normal. ¿Ok? Así que cuando usted, como es simétrica, también, dése cuenta entonces que si yo pico la campana por la mitad, justo por el medio, entonces la parte de la izquierda siempre va a tener una área bajo la curva igual a 0.5 y la parte de la derecha siempre va a tener un área bajo la curva de 0.5. ¿Por qué? Porque la curva es simétrica. La campana es simétrica, por lo tanto el lado derecho es idéntico que el lado izquierdo, lo único que invertido, ¿verdad? Por lo tanto, si la campana completa mide 1, el área bajo la curva, pues entonces la mitad de la campana va a ser la mitad, que es 0.5. Y la otra mitad va a estar al otro lado, que es 0.5 también. Pero recordando siempre que el área bajo la curva de la campana completa siempre va a ser igual a 1. Vamos entonces, de la manera en que uno calcula la probabilidad es midiendo entonces el área bajo la curva dentro de ese range que estoy tratando de medir. Eso es prácticamente imposible calcularlo usando una fórmula. No existe una fórmula, por lo menos corta, sencilla, ¿verdad?, que yo puedo utilizar para hacer ese tipo de cálculo. Así que yo lo que hago es que entonces utilizo una tabla que ya me da esos valores ya precalculados. Alguien pasó el trabajo de calcular todos esos valores usando técnicas ya viejas, ¿verdad?, de Newton y de Euler, usando integrales y todo ese tipo de cosas, que no lo vamos a hacer aquí. Y uno lo que hace es que usa tablas, ¿verdad? El problema con usar tablas es ¿cuál? Que las campanas van a variar dependiendo de cuánto es el valor de sigma y cuánto es el valor de mu. Por lo tanto, para cada sigma y para cada mu me va a hacer falta una tabla distinta. Y no hay manera que yo vaya a tener entonces una tabla para cada posible combinación, porque en teoría hay un número infinito posible de combinaciones. Hay libros completos, bien gordos, que lo único que tienen son tablas de normal. Y usted busca en ese libro, bajo esta mu y esta sigma, esta es mi tabla entonces de la normal, ¿verdad? Eso es lo que se usaba anteriormente. Ya nadie usa eso porque es una pérdida de tiempo, ¿verdad? No es práctico y no hay garantía ninguna de que mi combinación particular de mu y sigma esté en este libro, que tenga ya una tabla disponible. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos entonces es lo siguiente. Vamos a utilizar, en vez de 1.000.000 de tablas diferentes, vamos a usar una tabla en particular. Adivinen cuál. Sería la tabla de la normal estándar o estandarizada. Esa es una tabla. Y cuando yo tenga un problema que tenga que ver remotamente con la distribución normal, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la normal que tengo, x, la convierto en z, y entonces puedo usar la tabla de z, que es la que viene con el libro. Hay muchos tipos de tablas de z que están corriendo por ahí, porque es la única tabla que vale la pena tener, porque cualquier otra distribución normal, si yo quiero calcular una probabilidad, lo único que tengo que hacer yo es convertirlo en z, y buscar entonces la probabilidad en z usando la tabla de z. Así que es la única tabla que vale la pena tener. En nuestro libro de texto, eso está en el apéndice E2. ¿Vale? Es una tabla bien larga. Yo no le doy mucho uso, no le doy mucha preferencia. Yo prefiero usar una tabla distinta. Pero todas son iguales, todas son equivalentes. Así que vamos a seguir entonces con esto, pero cualquier duda pueden hacer referencia entonces a la tabla que está en el apéndice E2. Y esa tabla es la que me va a decir cuánto es la probabilidad acumulada de una variable. De la manera en que se lee la tabla, se la voy a enseñar ahorita, es de la manera siguiente. Si usted tiene un valor de z en particular, la tabla le va a decir entonces la probabilidad cumulativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que z, siguiendo una distribución normal estándar, sea menor o igual que ese valor en particular? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que z esté entre negativo e infinito hasta ese valor en particular?
En este caso, si z es igual a 2, la probabilidad de que z sea menor que 2 o menor o igual a 2 va a ser igual a 0.9772 y ese 0.9772 yo lo voy a sacar entonces de la tabla de la normal estándar. Vamos a ver ya mismo unos cuantos ejemplitos de cómo es que uno aprende a leer la tabla, cómo uno es que aprende a usar la tabla para no cometer muchos errores a la hora de hacer los cálculos. La mejor manera que uno puede aprender esto es practicando. Por eso es que vamos a darle un poquito, ¿verdad?, duro a la práctica en esta presentación. Esto es un pedacito pequeño de la tabla E2, ¿verdad?, de la tabla acumulada. La tabla tiene dos bordes, un borde a la izquierda y un borde arriba. Aquí está simbolizado con azul y rojo, digo azul y verde, perdón. El borde azul lo que me da es el valor de z a un lugar decimal. Y el borde verde lo que me da entonces es el segundo lugar decimal del valor de z. En conjunto, los dos bordes juntos, lo que me van a dar entonces va a ser el valor de z. En otras palabras, el valor de z yo lo encuentro en el borde de la tabla. La parte de adentro de la tabla, que no está en el borde, esa es la probabilidad, esa es el área bajo la curva, desde negativo a infinito hasta ese valor en particular de z. Por lo tanto, si z es 2.00, yo lo que busco es dónde es que se encuentran esas dos coordenadas, ¿verdad?, en los bordes de z, y eso me da un relleno, ¿verdad?, la parte de adentro, de 0.9772. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si z es 2, o sea, la probabilidad de que z sea menor que 2.00 equivale a 0.9772. Así que si yo sé cuánto es z, puedo sacar cuánto es la probabilidad. Por otro lado, si yo les digo, ok, ¿cuál valor de z? Si yo les pregunto, por ejemplo, si les digo la probabilidad de que z sea menor que cuál valor es igual a 0.9772, pues entonces lo que usted hace es que busca el 0.9772 en el relleno y una vez lo localiza en el relleno, busca entonces las coordenadas del borde de z, que entonces en este caso serían 2.00. Por lo tanto, si yo le digo la probabilidad de que z sea menor que 2.00 es ¿cuánto? Usted me puede decir 0.9772. O si yo le pregunto la probabilidad de que z sea menor que cuál valor es igual a 0.9772, pues entonces tú me puedes decir que entonces que es igual a la probabilidad de que z sea menor que 2.00, porque es el valor en el borde. Yo puedo darle el borde para que me dé el relleno, o le puedo dar el relleno para que me dé el borde, ¿verdad? Las dos operaciones son intercambiables una con la otra. No se preocupen, respiren hondo, que esto lo vamos a ver con calma, con varios ejemplos un poquito más adelante. ¿Cuál es el procedimiento general entonces para buscar una probabilidad normal? Cualquier probabilidad normal. Lo que hacemos es que tiramos la curva de campana de la normal en términos de x, porque esa es la variable original. No tengo tabla de x, así que no puedo usar una tabla de x porque no está disponible. Yo lo que hago entonces es que hago lo siguiente. Yo convierto la x en z, o sea, básicamente la estandarizo. Una vez tenga el valor de z equivalente, pues entonces uso la tabla de z, que esa sí la tengo, para buscar entonces la probabilidad que me haga falta buscar, usando mi tabla de z. Así que de nuevo, son tres pasos básicos. Defino el ejercicio en términos de x, la x la convierto en z, busco la tabla de z y con la tabla de z entonces encuentro la probabilidad que yo estaba buscando. Ese es el procedimiento que uno utiliza para uno buscar la probabilidad de que x sea mayor o igual que tanto o menor o igual que tanto. ¿Okay? Vamos a ver varios ejemplos de ese tipo. Un ejemplito sencillo. Digamos que x representa el tiempo que yo me tardo en segundos de bajar una imagen del internet, ¿verdad? Un archivo en internet. Suponga que ese tiempo que tardo en bajar el archivo sigue una distribución normal, con una media de 18 y una desviación estándar de 5 segundos. ¿Verdad? Digamos que eso es
Eso es la variable, la distribución del tiempo que yo me tardo en bajar una imagen. Y vienen y me preguntan, ok, busca la probabilidad de que X sea menor que 18.6 segundos. En otras palabras, si yo voy a bajar una imagen random del internet, ¿cuál es la probabilidad de que yo me tarde menos de 18.6 segundos? O menor igual, es lo mismo. Entonces, yo lo que hago es que tiro mi campana de X, que la tienen ahí. Me doy cuenta que el pico de la campana, ¿verdad? La cima de la campana, el medio de la campana, es igual a 18, porque esa es la media, ¿verdad? De la distribución X. Yo ubico el 18.6, que ahí lo tienen en verde. Y entonces lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que X sea menor que 18.6. Pues eso viene siendo que todo el área roja, que es el área bajo la curva, que está a la izquierda del valor de 18.6. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que X sea mayor de 18.6, pues entonces viene siendo ¿qué? Viene siendo el área blanca que está a la derecha del valor de 18.6. Noten que el área roja más el área blanca siempre tiene que sumar a 1, porque el área bajo la curva de la campana completa de la normal siempre tiene que ser igual a 1. Así que es bien fácil, yo puedo calcular entonces, tener una idea de cómo calcular el área bajo la curva, si tuviera una manera de yo buscar esa área bajo la curva, pero lo que le estoy diciendo es que por lo menos por ahora lo que quiero que se den cuenta de que lo que estoy buscando es cuánto es el área roja que está bajo la campana. Yo sé que va a ser menor que 1, porque la campana completa tiene un área de 1, y esto es un pedazo de la campana nada más. La pregunta es ¿cuánto? ¿Es eso exactamente? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente. En vez de bregar con la campana de Z, que no tiene tabla, lo que hago es que entonces la estandarizo, la convierto, busco su equivalente en la campana de Z, que viene siendo la campana que está a la derecha, que recuerden que la campana de Z tiene una media de 0, una división estándar de 1. Uso la fórmula para estandarizar, que es Z igual a X menos mu dividido entre sigma. Enchufo entonces los valores. El valor de Z en particular que estoy buscando ahora es 18.6. Menos sigma, que es 18. Todo eso dividido entre 5, que es sigma. Y entonces eso me da un valor de 0.12. En otras palabras, cuando X es 18.6, Z es 0.12. En otras palabras, la probabilidad de que X sea menor a 18.6 es igual que la probabilidad de que Z sea igual a 0.12. ¿Okay? Así que buscar el área bajo la curva roja en la campana de la izquierda es lo mismo que buscar el área bajo la curva roja en rojo en la campana de la derecha. Y para la campana de la derecha sí tenemos una tabla, que es la tabla que está en el apéndice E2. ¿Verdad? Entonces ahora eso lo buscamos en la tabla del apéndice E2. Recuerden que me están dando cuánto es Z, que es 0.12, y me están pidiendo cuál es el área bajo la curva a la izquierda de ese valor, ¿verdad? De 0.12, porque estamos hablando de menor que o menor o igual que 0.12. Así que lo que hago es que busco en la tabla, me están dando el borde, porque me están diciendo cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0.12. Por lo tanto, 0.12 es el valor que voy a buscar en el borde. Y lo que estoy buscando entonces es el valor en el medio, en el relleno de la campana. Así que 0.12, recuerden que el borde de la izquierda me da el valor de Z hasta el primer lugar decimal. El borde de arriba me da el valor de Z, el segundo lugar decimal de Z. Así que esta campana solamente funciona para 2 lugares decimales. Entonces, ¿qué quiere decir esto entonces? Que en el borde de la izquierda voy a buscar 0.1, que es el valor de Z hasta su primer lugar decimal. En el borde de arriba voy a buscar entonces 0.02, que es el segundo lugar decimal de Z. La combinación de las coordenadas de 0.1 y 0.02, donde se encuentran dentro de la campana, de la tabla, en el borde, en el relleno, perdón, de la tabla,
corresponde al valor de 0.5478. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que el área en rojo, que es el área bajo la curva a la izquierda de 0.12, es de 0.5478. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la probabilidad de que Z sea menor que 0.12 es 0.5478. Si por otro lado, yo les pregunto entonces cuál es la probabilidad de que Z sea mayor de 0.12, ¿cuánto sería entonces? Como yo sé que la campana completa tiene un área bajo la curva de 1, pues entonces lo que está en blanco, el lado derecho, es lo que sobra, ¿verdad? Lo que me falta para completar 1. Así que si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que Z sea mayor de 0.12, pues viene siendo 1 menos 0.5478, que sería 0.4522, si no estoy calculando mal. Así que con ese numerito yo puedo calcular el área bajo la curva a la izquierda o puedo calcular el área bajo la curva a la derecha. Aquí vamos a ver entonces el ejemplo, lo mismo, igualito, pero entonces en este caso lo que estoy buscando es el área bajo la curva a la derecha en vez de la izquierda, que de esto ya hemos hablado, que viene siendo el área roja. Ya yo sé cuánto es, pero vamos a ir por el ejercicio, ¿verdad? Calculo cuánto es el área bajo la curva a la izquierda, porque ese es el área que me da la tabla. Siempre la tabla solamente me va a dar el valor específico del área bajo la curva a la izquierda. Así que busco el área bajo la curva a la izquierda, se lo resto a 1 y me da entonces 0.4522. Así que, mira, matamos dos pájaros de un tiro. Los calculamos las dos cosas juntas. Ahora, ¿qué pasa si yo no me interesa necesariamente buscar el área bajo la curva a la izquierda o el área bajo la curva a la derecha? Eso es fácil. Lo que me interesa es buscar el área bajo la curva entre tanto y tanto. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre 18 y 18.6? Que en este caso viene siendo el área en rojo que está en esta gráfica. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, la idea es la misma siempre. Vamos a convertirlo en estándar, ¿verdad? Así que convierto la X en Z. Buscamos el equivalente de 18 en Z, que es igual a 0. Buscamos el equivalente de 18.6 en Z, que es igual a 0.12. Y entonces, en vez de bregar con la campana de Z, vamos a bregar con la campana de 12. En otras palabras, en vez de calcular la probabilidad de que X esté entre 18 y 18.6, vamos a bregar entonces mejor con la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0.12. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a buscar el siguiente truco. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me interesa es buscar solamente el área bajo la curva roja, ¿verdad? La zona roja que está en la campana. Está pillada entre dos bordes. La tabla de la normal no me va a ayudar a buscar esa ariecita en particular porque la tabla de la normal siempre lo que me va a dar es el área bajo la curva de aquí para abajo, ¿verdad? De aquí hasta negativo infinito, o perdón, al revés, desde negativo infinito hasta aquí, hasta este valor en particular. Pues vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a buscar el área bajo la curva a la izquierda de 0.12, que viene siendo desde la cola de la izquierda, que recuerden que termina en negativo infinito, hasta el valor de 0.12. Yo tengo toda esa área bajo la curva, que de hecho ya lo habíamos hecho anteriormente. Y entonces le resto el pedazo que le sobra, que es el pedazo blanco, que está a la izquierda. Entonces lo que hago es que busco el área bajo la curva desde negativo infinito hasta 0, que eso también lo puedo buscar en la tabla de la normal. Y entonces el pedazo del área bajo la curva desde negativo infinito hasta 0 se lo resto al área bajo la curva desde negativo infinito hasta 0.12. Y eso lo que me da entonces es el área bajo la curva entre 0 y 12. El área bajo la curva desde negativo infinito hasta 0.12, yo sé que es 0.5478, lo calculamos ahorita.
Perdón, lo buscamos en la tabla ahorita. Entonces lo que me falta es buscar el valor del área bajo la curva a la izquierda de 0. Lo buscamos entonces en nuestra tabla de la normal. Buscamos 0.0, que es el valor de z hasta el primer lugar decimal. El segundo lugar decimal también es 0, así que combinamos 0 con 0.00 y eso me da un relleno de 0.5. Por lo tanto, el área bajo la curva entre 0 y 0.12 viene siendo entonces ¿qué? 0.5874 menos 0.5 y eso me da un valor de 0.0478. O sea que es la diferencia entre las dos áreas bajo la curva. Básicamente tenemos el pedazo grande que llega desde negativo infinito hasta 0.12 y le saco entonces, le corto como si fuera un bizcocho el pedazo que no quiero, que es el área bajo la curva desde negativo infinito hasta 0, y entonces me quedo con la franja que yo realmente quiero, que es la que está en rojo, que es la diferencia entre esas dos áreas, que viene siendo 0.0478. ¿Qué es lo que significa eso? Que la probabilidad de que z esté entre 0 y 0.12 es 0.0478. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la probabilidad de que x, que es la original, esté entre 18 y 18.6 también es 0.0478, porque recuerden que la campana de z es equivalente a la campana de x una vez yo transformo una en la otra. ¿Okay? Si yo quiero buscar, por ejemplo, el área bajo la probabilidad de que x esté entre 17.4 y 18, pues hago lo mismo. Busco, lo convierto todo en z. Busco el área bajo la curva desde 0 hasta el equivalente de 18 y le resto el área bajo la curva desde negativo infinito hasta el equivalente de 17.4. La idea es la misma, el truco es exactamente igual. Yo sé entonces que el área bajo la curva lo convierto en z. Cuando x es 17.4, el equivalente en z es negativo 0.12. El equivalente de cuando x es igual a 18, el equivalente es en z igual a 0. Así que la probabilidad de que x sea igual, digo que x esté entre 17.4 y 18, es lo mismo que la probabilidad de que x esté entre negativo 0.12 y 0. Entonces busco el área bajo la curva a la izquierda de 0, en cuanto a z, que yo sé que es 0.5, menos el área bajo la curva a la izquierda de negativo 0.12, que es 0.4522, y eso me da un valor de 0.0478. Así que la probabilidad de que z esté entre negativo 0.12 y 0 es 0.0478, lo cual quiere decir que la probabilidad de que x esté entre 17.4 y 18 también es de 0.0478. Claro, como ya les mencioné anteriormente, yo puedo usar la fórmula para convertir la x en z, pero también les había mencionado que también puedo convertir la z en x. Lo único que tengo que hacer es despejar por x. Y esta es la fórmula despejada para yo poder entonces convertir cualquier cosa que yo esté trabajando con z de vuelta a x si es que me hace falta. Aquí tengo un ejemplo. Digamos que x representa el tiempo que tarda en, de nuevo, bajar la imagen del internet. Suponga que x tiene una distribución normal con una media de 18, división entre de 5, igual que ahorita. Y yo le digo, ok, búsqueme la x de tal manera que 20% de los download times sea menos de x. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad? Ya yo sé la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor. Yo sé que yo quiero que eso sea 20%, o sea 0.2. Y entonces ya tengo el área bajo la curva a la izquierda. Lo que estoy buscando es cuál es el valor de x en el borde. ¿Vale? Básicamente estoy yendo en reversa, ¿no? Estoy yendo para atrás. Anteriormente yo tenía el valor del borde y estaba buscando el relleno, que es el área bajo la curva. Ahora tengo el área bajo la curva, que es el relleno, y estoy buscando entonces el borde de la campana.
lo que hago entonces lo mismo que hice ahorita, pero al revés. Lo voy a hacer entonces usando la única tabla que tengo, que es la tabla de Z. Así que a eso es lo que vamos entonces ahora. En mi tabla de Z, entonces voy a buscar dentro de la tabla completa cuánto en el relleno, porque me están dando el relleno, que es 0.2. Yo voy a buscar entonces en el relleno de la campana el valor de 0.2 o lo que más se le acerque, ¿verdad? El valor más cercano, que en este caso es 0.2005. Y entonces lo que hago es que busco ese relleno corresponde a cuál borde, ¿verdad? Que el borde viene siendo la coordenada de negativo 0.8 con positivo 0.04. Por lo tanto, cuando el área bajo la curva a la izquierda es de 0.2, el valor en el borde es de negativo 0.84, o sea que cuando el área bajo la curva es de 0.2, el valor de Z es de negativo 0.84. Por lo tanto, la probabilidad de que Z sea menor o igual que es negativo 0.84 es 0.2, es 0.2. Eso es lo que estamos diciendo. Y una vez yo tenga el valor de Z, puedo entonces calcular el valor de X. Sabiendo entonces el valor de Z, que es negativo 0.84, lo que hago entonces es que lo enchufo en mi fórmula nueva para convertirlo en X. Viene siendo entonces 18 menos 0.84 por 5, que es 13.8. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual a 13.8 viene siendo 20%, 0.2. Por lo tanto, 20% del tiempo, el tiempo que yo me tarde en bajar la imagen va a ser 13.8 minutos o menos. Eso es lo que quiero yo decir con esto. Vamos a terminar aquí esta presentación. Le voy a hacer una nueva entonces para discutir el resto de la presentación. Así que esta es la parte 1 de mi discusión sobre la distribución estándar. Ya pronto les colgaré entonces la segunda parte. Gracias por su atención.